Bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar, muchachos. La presentación, desde luego, es muy diciente, es muy literal, muy explícita. Nosotros, los profesores del área que pues nosotros coordinamos en la universidad, que somos los profesores que nos encargamos de fortalecer la lectura crítica en los muchachos que ingresan a primer semestre, ¿cierto? Como hacer ese fomento, esa preparación para otra prueba que ustedes tienen que presentar una vez egresen, que es la prueba Saber Pro. Tenemos en mente que la prueba, y no solo esta Saber 11, sino todas las pruebas tienen la misma dinámica de un juego, ¿vale? A mí me parece que uno de los juegos más reconocidos, digamos, históricamente a nivel universal, pues es este que ven en la pantalla, en la presentación, y digamos que el mismo criterio de un juego, conocer las reglas, saber más o menos por dónde me puedo meter, cómo puedo abreviar el camino, cómo tener éxito, es lo mismo que la prueba en este caso que ustedes van a presentar. Esa es una tesis que nosotros tenemos, con la cual jugamos y con la que nos atrevemos a exponer, digamos, unas hipótesis académicas en la Universidad Simón Bolívar. Entonces, el título que le dé a la presentación, pues, es la lectura crítica y su incidencia en la prueba Saber Pro. Como les decía en la presentación, en el saludo, a mi juicio, la lectura crítica tendría un 90% de incidencia, porque más allá de la palabra criticidad o lo crítico, la prueba se lee. Es decir, el estudiante llega y lee, abre el cuadernillo y es a leer en Saber 11. En Saber Pro hay que escribir, por eso en Saber 11 digamos que el protagónico es en la lectura, en biología, incluso en matemáticas, porque los problemas de razonamiento cuantitativo se leen. Uno no solo lee textos, ¿verdad? Cuando uno dice leer, muchachos, uno no, ahí seguramente me están viendo en la pantalla, uno no solo simplifica la lectura en textos escritos o en comunicación escrita. Hoy yo pues tengo unos colegas profesores que trabajan en el ITFES diseñando pruebas. No puedo dar mucha información al respecto pues porque sería una falta grave, pero ellos me pasan algunas chivas, algunos datos, ¿verdad? Nosotros conversamos algunas veces y me dicen que este año en las pruebas o de este año en adelante empezarán a jugar con un tipo de textos que se conocen como textos icónicos. Para simplificar el asunto y no enredarnos de entrada, los textos icónicos son los textos que no tienen texto, ¿verdad? Eso suena contradictorio, pero para que me entiendan, puede ser memes o pueden ser pantallazos o capturas de redes sociales en Instagram, un TikTok o un pantallazo de Facebook o un Twitter, ese tipo de cosas, o una caricatura, ¿verdad? Una pieza publicitaria, porque desde luego el ITFES entiende que la generación de ustedes digamos, se comunica mucho más fácilmente o de manera más eficaz de esa manera, abreviando el texto. Entonces, cuando yo digo texto, muchachos, vamos a leer un contexto de ese mensaje. Eso, por favor, sí quiero que quede muy, muy, muy claro. En la prueba que ustedes van a presentar, entonces, hay dos tipos de texto. Entonces, digamos que si el juego fuera de Mario Bros, ustedes tienen que reconocer qué hace el honguito rojo y qué hace el honguito verde. Entonces, el honguito rojo hace crecer y el honguito verde da una vida. Entonces, en este caso, la lectura crítica de textos icónicos, todo lo que tenga que ver con imágenes, con memes, como lo estoy diciendo, se lee de la misma forma que un texto, que en este caso se llama un texto, a ver, lineal, para que me entiendan, que tiene inicio, nudo y final. Todos los fragmentos de los textos, como el que vamos a ver en el ejercicio de hoy, son textos con los que ustedes están familiarizados, ¿vale? Esa es como la idea central de este asunto. Entonces vamos a darle continuar. No sé si tengan alguna pregunta o eso queda claro. Entonces, hay tres competencias de lectura crítica, ¿vale? Digamos que las personas que trabajamos para Profe, fortalecer... disculpe, ¿usted Sí, está adelante. cambiando usted ha cambiado la diapositiva o todavía estamos en la primera? Ya la cambié, la acabo de cambiar. Ah, porque no veo que cambie, no sé, los chicos. Yo todavía estoy en la primera. Vamos a ver si es por conexión. Ya la acabo de cambiar. Ahora pasa un Tetris. ¿Seguimos en la primera? Sí, yo veo la primera. ¿Los chicos también? No, no, acá sí, no me estoy... Ahora sí ya cambió, pero saltó como a la tercera, creo. Y sale pequeña.
Sí, ahí ya estamos viendo la segunda. Ahora sí sale Bueno, un un poquito más Tetris. amplio. Lo voy a dejar ahí a ver si no tenemos más problemas técnicos que me preocupa que Sí, podamos señor. enredar a los muchachos, ¿vale? Entonces les Bueno, cuento, muchachos. Hay tres competencias, ¿verdad? Tres competencias que tienen que ver en el sentido de leer bien. Para el IFES, leer bien es leer de manera crítica. Las tres competencias son las siguientes. El estudiante cuando lee algo, recuerden, repito lo que digo, leer es leer un contexto, ¿verdad? En el caso de ustedes, por ejemplo, propiamente, cuando escuchan una canción, uno lee la canción, ¿vale? Cuando uno va a una fiesta con unos amigos, uno lee el contexto de la fiesta. Eso es leer de manera crítica. Pero desde luego el IFES en una prueba, pues lo que hace es plasmarlo en una tipología o en un tipo de texto particular, en textos continuos y textos discontinuos, que era lo que les decía al principio. Los textos continuos son los textos que tienen inicio, nudo y final, o introducción, argumento y desenlace, es lo mismo, ¿vale? Se divide en tres párrafos. Hay veces que uno puede encontrar, muchachos, textos de un solo párrafo, pero esos párrafos tienen un inicio, un nudo y un final, porque el párrafo está construido en torno a una continuidad. Esas son dos cosas que ustedes tienen que identificar prontamente. En ambos textos hay tres competencias. La primera es entender, que es la competencia más básica. La segunda es comprender y la última, más complicada o la del nivel más alto, es reflexionar. Más adelante les voy a dar un tip o una sugerencia, un comentario que me hacen mis compañeros del ITFES, porque desde hace 2 años, antes de pandemia hacia acá, porque el tiempo ya no es lo mismo que antes, pero antes de pandemia, como en el año 2019 para acá, todas las respuestas puntúan. Ahorita más o menos les explico ese asunto. Antes no, por ejemplo, seguramente cuando la profesora Luz o cuando el compañero Juan Pablo o sus papás en casa presentaron la prueba, esta que ustedes van a presentar, había una sola correcta, ¿verdad? Y esa era la única que puntuaba y las otras tres quedaban en cero. Hoy no. Hoy todas tienen un punto, pero una tiene mayor puntaje que las otras. Ese dato es importante y ya les explico más o menos por qué. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Cuando decimos que hay tres competencias y que hay una básica, una intermedia y una avanzada, lo que pretendemos decir es que eso es un proceso. Cuando usted lee cualquier tipo de contexto que le guste leer, que le interese, que usted sienta esa necesidad de conocer, lo primero que uno hace es identificar el contenido de ese texto. En este caso, es en esta siguiente diapositiva que ya están viendo, que son lo que llamamos académicamente competencias a desarrollar. La primera competencia, que es entender, se traduce literalmente en lo siguiente, muchachos. Cuando usted es capaz de identificar y entender el contenido de un texto, ya está entendiendo. Digo que es la más fácil o básica, pues porque nosotros sabemos leer. Yo estoy seguro que si ustedes llegaron a 10º grado y a 11, donde están ahorita, es porque el proceso de lectura está arraigado en ustedes, es un proceso inherente. El problema comienza con la siguiente competencia, es decir, con la comprensión. Por lo tanto, cuando uno lee lee y uno tiene que volver a leer y a veces lee hasta 3 veces, lo que está ocurriendo es, yo entiendo, porque sé que A más C más A dice acá. Y si le pongo una tilde, pues estoy haciéndolo bien. Y esa tilde es lo que significa la comprensión, porque yo le doy un sentido a lo que entendí. Esa competencia ya aumenta de nivel. Y a eso es a lo que nosotros le apuntamos en estos espacios, ¿vale? Yo sé que estos espacios pues son cortos y la intención de nosotros cuando yo recibo estas invitaciones es como intentar simplificar, como comprimir la información que en mi experiencia es más importante para que ustedes tomen nota, para que ustedes cuando sigan haciendo sus ejercicios en el colegio y sigan preparándose individualmente en sus casas, pues puedan recordar algo de lo que en la Universidad Simón Bolívar en este escenario pues se les dijo. La lectura es una cuestión de estudio que, a ver, ustedes terminan la prueba, les va muy bien y no dejan de leer. Todas las carreras que he escuchado, porque por aquí he escuchado que querían estudiar medicina, otra persona que escuché que quería estudiar mecánica, ingeniería mecánica automotriz, si no entendí mal. Seguramente nosotros tenemos un estudio de las carreras que tienen mayor oferta y demanda en la región, que era lo que decía Juan Pablo, ¿no? Muchos estudiantes quieren ser abogados, muchos quieren ser médicos, desde luego, muchos quieren ser administradores, etcétera. Pero todas las carreras leen.
Es decir, que la prueba y los buenos resultados es solo la piedra angular o la bisagra para pasar y seguir leyendo. Entonces, la lectura es una cuestión constante. Este pequeño espacio sirve solo como para ajustar algunas tuercas, como para dar una dimensión un poco concreta de qué pide la prueba, de cómo enfrentarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, primera competencia, entender. Segunda competencia, comprender. Entender es reconocer los significados, más o menos ahí simplificadamente. Comprender es darle sentido. Y la última competencia es la de reflexionar. Cuando el ITFES dice que el estudiante reflexiona es porque lee de manera crítica. Y aquí es donde viene el ejemplo que yo les decía, muchachos, de las preguntas que tienen varios niveles de puntuación o de calificación. Un ejemplo, si este ejercicio que les voy a presentar la pregunta fuera para reflexionar, pues la respuesta correcta puntuaría de 1 a 10, puntuaría 7. Si fuera la A, un ejemplo. La B, entonces puntuaría 1, la C1 y la D1. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que las preguntas están determinadas por competencias y ahorita lo vemos. En este caso, quisiera contar con alguna persona que pueda habilitar el micrófono. Luz, no sé si eso es posible, creo que sí, porque ya los he escuchado a los muchachos, Sí, que me sí, ayude a claro. leer, que quien quiera voluntariamente que me ayude a leer pues este pequeño párrafo y ya les cuento cuál es la intención. ¿Quién levanta Bueno, la mano? ¿Quién Alejandro me levantó anima? la mano, entonces puede leer. Y Miguel nos escribe ahí en el chat, decía análisis de semántica. Así es, la semántica tiene mucho que ver entre el entendimiento y la comprensión. Ya no tanto entre la reflexión, porque la reflexión, ahorita les cuento, es construir un nuevo diálogo, construir un nuevo contexto. Pero ahí vamos por partes. Pero sí tiene que ver con la semántica, desde luego, porque la semántica es la que constituye el significado, ¿no? Pero ahí vamos. Entonces, Alejandro, ¿me dices que va a leer? Sí. Alejandro, ¿cómo estás? Primero, antes de leer, ¿puedes decirme cuántos años tienes? ¿De qué colegio eres? Buenas tardes. Tengo 17 años, soy del Colegio Rafael Uribe Uribe. Rafa, ¿y tienes claro, Alejandro, qué quieres estudiar? ¿Cuál es más o menos ahí tu inclinación vocacional profesional? Pues ahorita hablé y pues dije que principalmente medicina y seguiría docencia. Ah, bueno, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, seguramente con la dedicación que tienes, esos propósitos se cumplirán. Alejandro, cuando tú quieras, la lectura es tuya. Sí, señor. Responda a la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información. Siendo casi continuo durante la noche el flujo de tráfico, bloquear la carretera para retener un camión, como había sido la primera idea, supuso la caída de los alzantes en su propia trampa. Dado de... Regáleme unos minuticos. No te preocupes. Entiendo que la presentación puede estar muy pequeña, que No, también profe. pueden estar viéndolo desde el celular, Profe, pueden ¿no haber la puede muchos colocar ahí en inconvenientes. pantalla completa? Es que Ahí, ahorita la hice con pantalla completa y desapareció. ¿No? Por ejemplo, ahí ya la tengo yo en pantalla completa, pero a ustedes no les aparece, se me hizo muy raro. no, sí, tan raro, sí. Bueno, no importa, igual ahí la Y, vemos bien. No, y, profe, yo la veo bien. y de hecho lo que pasó fue, ahorita yo le daba la segunda presentación y a ustedes no les cambiaba y sé que es por eso. Entonces Ok, me tocó volver a la pequeña. Alejandro, listo. entonces, si quieres, retoma desde siendo casi continuo durante la noche. Sí, señor. Siendo casi continuo durante la noche el flujo de tráfico, bloquear la carretera para retener un camión, como había sido la primera idea, supuso la caída de los alzantes en su propia trampa, dado que tras ese camión otros camiones venían, portando refuerzos y socorro inmediato para el conductor en apuros. La solución del problema, efectivamente genial, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales. Consistió en los asaltantes se dividieron en dos grupos, uno táctico, otro estratégico, y en establecer dos barreras en lugar de una. Comenzando el grupo táctico para cortar la carrera inmediatamente después del paso de un camión que circulara separado de los otros. Luego el grupo estratégico, unas centenas de metros más adelante, adecuadamente informado por una señal luminosa. Con la misma rapidez montaba la segunda barrera, de modo que el vehículo condenado por el destino no tenía otro remedio que detenerse y dejarse robar. Tomado Alejandro, de...
Muchas gracias. De José Saramago, perfecto. Entonces, muchachos, para todos. Alejo, gracias. Alejo, pues qué pena, Alejandro, que te diga Alejo ahí la confianza. Alejandro, este fragmento que tomo, como lo ven ahí abajo, pues yo me he tomado el trabajo de realizar el ejercicio con muchos estudiantes, con diferentes ritmos y dinámicas de lecturas, pero en tiempos, los que saben de estadística, el promedio de lectura en tiempo es 58 segundos. Así que lo que les quiero proponer es que para ir entrenando, para ir fortaleciendo el término técnico de lectura, hagan esto. Es decir, en un párrafo, escojan un párrafo cualquiera que sea, ¿verdad? Si puede ser al azar sería maravilloso. En estas tardes libres que tengan, o si estudian en la tarde, pues en las mañanas o los fines de semana, eso le dedicarán 20, media horita, y tómense el tiempo y léanlo cuantas veces crean necesarias hasta que ustedes digan lo leí perfecto. Ese ejercicio sirve muchísimo para la prueba. ¿Por qué sirve muchísimo? Porque además de que efectúa un ejercicio de repetición, porque lo que pide la prueba es eso, porque como son tantas preguntas, muchachos, entonces uno se puede cansar, pero cuando uno ya está entrenado, a ver, una metáfora similar es, el primer día que usted va al gimnasio, o bueno, si no tienen plata como el profesor Garavito para ir al gimnasio, pues salen a correr en el parque del barrio. La primera vez que salen a correr al parque del barrio y le van a dar 3 vueltas a la cancha, porque ustedes tienen ahí en su mente la resistencia física, se dan cuenta que no pueden darle ni media vuelta. Entonces, si ustedes ahí tiran la toalla, seguramente no van a conseguir el objetivo, pero si empiezan a salir todos los días de manera constante, se alimentan bien, duermen bien, seguramente en muy corto tiempo, a partir de ese ejercicio, pues van a poder cumplir la meta. Lo mismo pasa con la lectura, porque la lectura lo que estimula es el músculo del cerebro, no tanto el de la visión. Por eso las lecturas rápidas no obtienen el mismo ejercicio como el de la lectura crítica. Y una estrategia que yo les recomiendo, que siempre les recomendamos a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, es que entrenen el cerebro. La única forma de ejercitar el cerebro, pues es dándole ejercicios que justamente nutran el cerebro y la capacidad de pensar. Entonces, recomendación, si puede bajar el tiempo, pilas con lo que voy a decir, muchachos, porque por favor, Luz o Juan Pablo o cualquier compañero me corrige si está malinterpretando lo que digo. Bajar el tiempo no significa leer rápido. Siendo casi continuo durante toda la noche el flujo de tráfico, bloquear la carretera para detener un camión, eso no nos sirve porque yo no voy a tener nada, no me va a quedar ninguna comprensión. Lo que quiero decir es que le encuentren el tiempo y la dinámica adecuada al texto. Eso se hace haciendo ejercicios, ¿vale? Yo ya me he tomado ese trabajo durante muchos años, ¿verdad? Con muchos compañeros de la universidad, estudiantes y profesores, y hemos determinado que el tiempo adecuado para este párrafo son 58 segundos. ¿Esto por qué es importante? Muchos de ustedes, cuando van a presentar la prueba en distintos escenarios, nos preguntan a los profesores, profe, ¿cuánto tiempo es recomendable para detenernos en cada pregunta? Es imposible determinarlo porque todas las pruebas cambian, las preguntas, algunos textos son más amplios que otros, algunas preguntas tienen mayor dificultad que otros. Entonces, tener un tiempo estimado para la prueba es muy difícil de establecer, pero lo que sí es posible es que usted, en este caso yo conté las palabras, ¿verdad? Entonces, 162 palabras se deberán leer en 58 segundos. Ahí usted divide y sabe cuántas palabras y después multiplica y ahí puede sacar la fórmula. Pero este ejercicio no es una fórmula matemática, sino de comprensión. Y ahorita más o menos les explico un poco más. Competencia de entender, ¿vale? Que es la más básica, para que ustedes lo tengan en cuenta. A ustedes les van a dar un cuadernillo, porque la prueba va a ser física nuevamente. Ustedes van a llevar su lápiz. ¿Yo qué les recomiendo? Con el lápiz ustedes pueden subrayar levemente, tampoco vayan a hacer tachones, por favor, pues porque eso no estaría muy bien, pero sí pueden resaltar con su lápiz, señalar, subrayar las ideas que les parezcan, que les llamen la atención, porque lo que a uno le llama la atención se conoce como intencionalidad del texto, ¿verdad? Nosotros no conocemos a José Saramago, no habíamos leído completamente La Caverna, aunque si la han leído sería maravilloso, pues porque ya estarían más preparados. Pero si no, mi recomendación es, antes de comenzar el texto, por favor lean el título del texto, que generalmente está pues en la parte inferior del texto, ¿no? Porque ahí está el fragmento donde lo tomaron.
Entonces, si usted reconoce al autor, usted ya sabe más o menos, ah, este autor escribe así, o esta autora publica tales cosas, entonces ya se familiariza con eso. Esa es una recomendación personal que les hago. Si de todos modos lo leen, Saramago José 2000, La Caverna, escrito en Madrid, con la editorial Alfaguara en la página 11, y eso no les dice nada, ahora sí continúen el texto, ¿verdad? Esto tiene que ver con, esto es una novela, entonces la dinámica de la novela es distinta a la dinámica, por ejemplo, de un texto filosófico, o la dinámica de un poema, o la dinámica de un texto periodístico de información. Ese subtítulo, ¿verdad?, les sirve muchísimo para darle un contexto al contenido. Ese es un consejo que les doy. Listo, entonces, hay dos estrategias que nosotros también hemos trabajado, muchachos, que espero que les sirva para su prueba y para su experiencia. Una es leer como leyó, pues, en este caso, nuestro compañero Alejandro. Yo digo rápidamente, pero quiere decir porque tiene una dinámica lineal y está muy bien, ¿vale? Y la otra es irse a las preguntas, ¿verdad? Ver qué me van a preguntar y regresarme al texto para estar condicionado y atento. Ahora, ambas sugerencias tienen problemas. ¿Problemas en qué sentido? En tiempo. Por eso la recomendación anterior de leer, practicar la lectura, familiarizarse con las palabras, porque el cerebro funciona así. Si yo leo una palabra a la cual no estoy acostumbrado ni visual ni cerebralmente, me va a costar más pronunciarla, incluso en silencio, digo procesarla en el cerebro. Pero si yo constantemente estoy leyendo y reconozco las palabras, mi ojo, ¿cierto? Mi visión se conecta rápidamente, eso es en microsegundos, con mi cerebro y lo proceso, y entonces yo ya no me equivoco. Por lo tanto, yo diría, después de venían con tilde, coma, hago la pausa y digo portando, pero si yo no reconozco esa palabra porque no está habituada en mi léxico, en mi diccionario, en mi vocabulario, pues voy a decir portando refuerzos, y ahí me demoro mucho más. Entonces, aquí la recomendación es practicar la lectura. Si quiero leer bien, ¿qué tengo que hacer? Leer. Profe, es que a mí me gusta el cine, ¿qué tengo que hacer para ser cinéfilo o cineasta? Pues ver cine, ahí no hay otra. Profe, quiero ser médico, quiero estudiar medicina, ¿qué tengo que hacer? Pues estudia anatomía, estudia ese tipo de cosas. Eso es lo que significa lectura crítica en general, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? No sé, no estoy viendo el chat, no sé si alguien tenga algún comentario, una sugerencia. No, profe, ahorita no hay todavía ninguno. Yo creo que en el momento en que haga el ejercicio Perfecto. de la primera pregunta ya todos participarán. Listo, entonces aquí nos fuimos. Dice, la expresión, abro comillas, así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales, ¿alude a qué? Entonces aquí va el primer comentario, muchachos. El IFES entendió que no quiere, ¿se acuerdan que nosotros utilizábamos el verbo corchar mucho? O sea, antes uno utilizaba ese verbo corchar al estudiante. Al IFES ya no le interesa corchar al estudiante. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ya no pone respuestas o no pone opciones que digan ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Antes esas lo ponían al estudiante a dudar, le daban como una disyuntiva al estudiante y el estudiante, uy, espere que aquí sí ya como que la cabeza se me enredó. Eso era una cascarita que también llamábamos, o lo que repito, o era la intención de corchar al estudiante. El IFES entendió que eso no tiene sentido, porque la trampa lo único que hace es perjudicar al estudiante. Al IFES lo que le interesa es que usted pueda demostrar que sabe hacer algo con lo que le plantean. Si usted se fija, es más importante la premisa, esto que estoy señalando, es decir, el punto 1 que dice la expresión, esa premisa es lo más importante de la pregunta. Ni siquiera en este caso hay que irse al texto. Eso por favor quiero que lo noten. Voy a regresarme un segundo acá porque aquí les decía dos estrategias. Una estrategia es leer el párrafo y inmediatamente irnos a la pregunta. Pero si yo leo la pregunta no necesito irme al párrafo, al contenido, porque lo que me están preguntando es el fragmento del fragmento, o sea, lo que está entrecomillado. Así fue reconocido en voz baja por las propias autoridades policiales, porque no me preguntan sobre qué, sino, aquí lo importante es la palabra alude. Si un estudiante no sabe el significado de la palabra aludir, en ese caso del verbo, pues está fregado. ¿Por qué está fregado? Pues porque no va a poder atinarle a la respuesta. Y aquí viene el comentario que les decía que todas tienen valor. En este caso, la A, B, C y D van a puntuar, pero una va a puntuar por encima de las otras. Entonces ahora sí abro
pues abro el chat, no, porque el chat está abierto, para que por favor pongan la respuesta que ustedes creen que es correcta y la podemos revisar entre todos, desde luego. Dice la opción A. Los policías son siempre discretos en sus investigaciones de robos. B. Los policías se burlaron de los métodos usados por los asaltantes. C. Los asaltantes demostraron su inexperiencia en este tipo de asaltos. Y D. Los policías admiraron a regañadientes a los asaltantes por el plan usado. ¿Qué me dicen, muchachos? Por acá yo también estoy viendo el chat y veo que empiezan con la D, pues, toma mucha fuerza. ¿Alguien piensa algo distinto a la D? Esta es una pregunta de entender que yo digo básica porque es literal. Cuando usted da sinónimo la palabra reconocimiento y admiración, ahí está la clave. ¿Estamos de acuerdo todos, verdad? Es decir, cuando uno lee en la premisa reconocido o reconocimiento, ¿verdad? Y en una de las opciones aparece admiración, pues ahí está la concretud pues, de la respuesta correcta. Es decir, que la respuesta correcta en este caso efectivamente es la D. Así que, muy bien, la D. Segunda, ¿alguien me puede ayudar a leer, por favor, el segundo texto, la sociedad patriótica? ¿Quién se anima? Yo me animo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Que no estoy viendo el chat. David Ortiz. David, ¿cómo vas? ¿Dónde estudias? En la institución educativa María Montessori. María Montessori, perfecto. ¿Cuántos años tienes, David? 17. Vale, perfecto. ¿Y tienes claridad de tu panorama educativo, profesional? Sí. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar medicina. Medicina. Vale, perfecto. Medicina. Entonces, cuando quieras, David, te escuchamos. Listo. La sociedad patriótica respeta como debe, dijo al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la sociedad patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es sucumbir. Propongo que una comisión del seno de este cuerpo lleve al Congreso estos sentimientos. La propuesta de Bolívar fue acogida con entusiasmo y la sociedad patriótica acordó remitir al Congreso una exposición en tal sentido. Entregada esta, el Congreso pidió su concepto al poder político y al recibirlo favorable el 4 de julio. Después de encendido debate sobre las facultades de sus miembros para hacer la declaración de independencia, ella se efectuó el 5 de julio de 1811 en acta famosa redactada por Rocio Isnardi. Vale, perfecto. Como ven, en este caso son menos caracteres o menos palabras, es decir, 125, y pues por lo tanto tomaría menos tiempo. Pareciera que a David le tomó más tiempo que a Alejandro, pero la verdad es que no. Si ustedes se fijan en un ejercicio cronometrado, se van a dar cuenta que desde luego es menos tamaño pues, del texto, entonces eso significaría un tiempo menor. ¿Por qué es importante en tiempo? Repito, por dos cosas. Uno, para el entrenamiento de la lectura, ¿verdad? Por eso que llame ojo-cerebro, más o menos para que me entiendan. Y dos, para optimizar el tiempo de la prueba. Hay preguntas que son muy sencillas, como la anterior, y esas preguntas uno no se demora mucho tiempo, eso será 1 minuto por esas preguntas. De esas preguntas, de las 47 que van a responder, no sé si ya han cambiado, estar entre 45 y 47, pero creo que son 47. De esas 47 van a encontrar sencillas, aproximadamente un 12%, ¿verdad? Estamos hablando de un 12%, serán, 9 o quizás 11 preguntas, ¿bien? Esas preguntas son de 1 minuto, pero hay preguntas que unos estudiantes tienen el método de dejarla pendiente. Entonces dicen, uy, no, la verdad es que no sé, tengo una duda entre la A y la C, por ejemplo. Entonces deciden continuar. ¿Qué consejo les doy yo en eso?
Puede ir en dos vertientes, muchachos. Esto se los digo con todo cariño y con la experiencia que he desarrollado incluso presentando pruebas. Porque en la Universidad Simón Bolívar tenemos la política de que los profesores de lectura crítica y de razonamiento cuantitativo, que conformamos el Departamento de Ciencias Sociales Básicas y Humanas, presentamos la prueba. No la Saber 11, desde luego, porque no nos lo permiten, porque ya somos profesionales, sino la Saber Pro. ¿Con qué intención? Pues con la intención de mirar qué le están preguntando al estudiante, cómo le están preguntando al estudiante, qué temáticas, cuál dinámica, cómo nos va a nosotros, y eso nos permite medirnos, ¿vale? Yo suelo utilizar la siguiente estrategia. En este caso, ¿verdad? En este caso puntual, que era que es lo que le está pasando a David, yo leo el texto, aunque David, si ustedes lo pudieron notar, tuvo algún cambio de palabras, ¿sí? Eso puede interrumpir la comprensión. No lo puedo asegurar, pero lo puede hacer. Yo no, a ver, yo tendría una dinámica de lectura distinta porque si ustedes se fijan la primera parte del párrafo, David, yo no sé si te diste cuenta y todos los compañeros también, las primeras palabras son de Bolívar, ¿verdad? De Simón Bolívar. Y las segundas ya no. Las segundas son de un autor distinto. Ese tono debería cambiar y en este caso no se vio. Yo te preguntaría, David, de los dos párrafos, ¿entendiste alguna dificultad diferente? Es decir, ¿se te dificultó más un párrafo que otro o te dio igual? No, la verdad, pues me dio igual. De Igual. pronto así la que me pudo corchar, como uno dice coloquialmente, la palabra Sí. sucumbir. Pero Ok, el muy bien. resto... Listo. Vamos para allá. Entonces, eso que dice David es lo que el ITFES pretende con la competencia de entender. ¿Qué es entender? Es identificar lo que significan las palabras. Si yo no tengo como no puedo sacar celular, como no puedo llevar diccionario, ni le puedo preguntar a una persona de al lado, porque eso está prohibido, entonces tendría que jugar como con mis propios descorches, utilizando la palabra de David. Sucumbir. Uno tiene dos opciones. A ver, leer mucho para que el léxico se amplíe, ¿verdad? Y reconocer esa palabra, o darle sentido en la línea. Entonces, si ustedes se van a la línea de sucumbir, cuando dice vacilar es sucumbir, ahí es donde está después del punto de Sudamericana. ¿Qué es sucumbir entonces? Es caer, ¿verdad? Cuando alguien sucumbe es cuando alguien cae, pero no piensen en la caída de la gravedad. Ahora una compañera hablaba de física y quería ir a la NASA, sino metafóricamente hablando de ceder. En ese caso, Bolívar está intentando plasmar una sociedad de patriotas, ¿verdad? De lucha para libertar a este pueblo, en este caso al continente, porque es de lo que está hablando el texto en el primer párrafo, y dice, no podemos dudar, porque aquí se lo represento con el sentido. El que piensa que, muchachos, ¿qué es lo que se dice en las calles entre sus amigos? ¿Qué se dice cuando alguien utiliza las palabras? El que piensa, que es como un sinónimo de que el que se enamora pierde. Entonces, coloquialmente mucha gente dice el que piensa pierde. En ese caso lo que está diciendo Bolívar es vacilar o pensar o dudar es caer, es sucumbir. Y eso puede darle una connotación distinta a este caso del texto entregado el 4 de julio. Bien, entonces ahí están los segundos, ahí están las palabras, ustedes ahí lo determinan. Yo sin conocer a David, pero conociendo muchos estudiantes, pues desde luego aquí puse abajo en el párrafo complementario que tal vez la palabra desconocida pues puede ser sucumbir, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pues pueden escanear el texto como lo hice yo, me voy hasta la línea y lo voy antes y después y ahí le puedo dar un sentido, ¿vale? Entonces ahí esa puede funcionar. Vamos a ir a la Profe pregunta. Joan, antes de que Hola. pase a la pregunta, Miguel nos escribe ahí en el chat que, bueno, como de su manera, y es, yo leo las preguntas primero para saber en qué enfocarme la lectura. No sé si sea algo de pronto que usted lo considere como No, una buena herramienta o... es perfectamente viable. Fíjate que aquí en las posibles estrategias yo las escribo porque los estudiantes tienen esas dos alternativas. Una es la que estamos haciendo, que es primero leer el texto y luego enfrentarme a las preguntas. Y otra, como dice el compañero recientemente, fíjense aquí en la opción B, yo escribo,
Como es un texto corto, pues nos podemos dirigir a las preguntas y cuando yo subrayo escanear el texto es identifico como un escáner qué me están preguntando y luego me voy al texto. Lo que tendrían que hacer es mirar si en los tiempos eso es lo mismo, que yo estoy casi seguro que sí, porque mientras ustedes revisan el texto de lo que les está preguntando, pues se toman el mismo tiempo de haberlo leído al principio. Entonces, cada estudiante tiene su método diferente y yo no pudiera decirles. Lo que sí les puedo decir es que ambos funcionan. Funcionan en el sentido en el que ustedes practiquen la lectura. De otro modo, pues, no, digamos, no aseguro éxito de excelencia. No sé, Lucy, si te parece que la explicación sí fue abordada. O... Sí, está muy bien, profe, claro que sí. Vale, vale, muy bien. Entonces, en este caso, vamos a irnos a las opciones. Dice la pregunta 2 del texto de Bolívar en el tema este de vacilar es sucumbir. Dice, en la expresión entregada esta, y abren paréntesis con puntos suspensivos, la palabra subrayada se refiere a, en este caso hay que hacer lo que el estudiante y lo que te acabo de decir, Luz, hay que escanear el texto, porque ya la premisa, a diferencia de la primera, fíjense en la primera lo que nos decía, la primera nos decía la expresión y no la dan. Entonces ahí sí no es necesario irnos al texto, porque ¿para qué? Eso sería perder el tiempo. Pero en esta segunda sí hay que escanear el texto. ¿Cómo? ¿Qué vamos a escanear? Vamos a buscar la expresión, entregada esta. Entonces aquí nos tenemos que regresar y tenemos que mirar en dónde dice entregada esta, para que eso tenga sentido, ¿vale? Como no tiene comillas, un ejercicio importante sería que ustedes tomaran el tiempo de cuánto tiempo les llevó hallar la palabra, que en este caso está aquí, segundo párrafo, segunda línea, posterior a exposición en tal sentido, ¿verdad? Recomendación. Cuando dice entregada esta, ¿a qué se refiere? En este caso, rápidamente, ya por experiencia les puedo decir, es el inicio de la frase. Cuando se refiere a esta, con tilde en la E, ¿verdad? Distinto a está y a está sin tilde, se refiere a la propuesta de Bolívar. No se refiere a la libertad, ni a la espada, ni a nada de eso, sino a la propuesta. ¿Qué da esa capacidad? Pues leer, muchachos, leer, practicar. Entonces yo ya no necesitaría leer todo el párrafo otra vez, sino que yo ya me voy a la pausa anterior de entregada esta, el Congreso pidió tal, entonces yo me voy hasta el principio de la frase, que es la propuesta. Como ya sé qué es la propuesta, pues me voy a la pregunta, ¿verdad? Entonces, en este caso, que es muy fácil, ustedes ya me dirán por el chat si es el acta de independencia, la sociedad patriótica, la exposición o la propuesta de Bolívar. Entonces, ahí seguramente todos ustedes acertarán. Pues antes de darnos la orientación, profe, ella Sí, estaba escribiendo claro. Dubian y nos había marcado que era la C, Alejandro nos estaba escribiendo que era la A, pero bueno, eso fue hace un momento y yo creería que ahorita después de la explicación, claro, entonces ya empezaron a colocar ya Esteban, Daisy, Lady, que la opción es la D. Correcta. Claro, yo, a ver, como les decía al principio, muchachos, esto es una propuesta, una estrategia sumamente interesante que propone la Universidad Simón Bolívar. En ningún momento nosotros queremos, a ver, como vender una metodología o una ideología nuestra. Lo que queremos es contribuir a su proceso de formación, eso está claro desde el inicio. Si bien se matriculen en nuestra universidad o no, la intención nuestra está más allá de eso. La intención nuestra es que este escenario sirva para que ustedes puedan tener algunas nociones claras. Por eso yo no me detengo en el tiempo de vamos a ver si el estudiante se equivoca para que yo demuestre que soy el profesor que sé. No, sino en este caso como lo hice es darles cómo sería la respuesta, que voy a intentar repetirla para que no haya confusión. Escanear el texto, ¿qué significa? Escanear el texto es justamente devolverme al texto, ¿verdad? Porque suele pasar, muchachos, no se sientan mal, la mayoría de nosotros cuando leemos necesitamos leer mínimo otra vez. Todos, a todos nos pasa. Seguramente le pasará a Juan Pablo cuando hace sus informes, seguramente le pasará a Luz cuando hace sus informes en su oficina, a mí me pasa como profesor, a todos nos pasa, así que no hay que sentirnos mal por eso. Claro, pilas. Luz no tiene el cronómetro del tiempo para entregar. Bueno, aunque sí, ¿no, Luz? Porque me imagino que también tus funciones implican eso, sí, desde luego. Eso es una dinámica para todos. Pero como el de ustedes es una prueba,
pues yo tampoco les diría relájense en el sentido de, no, espere que el profesor Garavito nos dijo que nos tomemos nuestro tiempo, porque se les acaba el tiempo y después eso estaría mal. Eso me permite conectar rápidamente con el consejo que les estaba dando, creo que era a David. Si ustedes encuentran una pregunta muy difícil de la que dudan, hay dos opciones. Una, dejarla en blanco y hasta el final, si les queda tiempo, pues retomar el librillo. Ese consejo no lo dan muchos profesores. ¿Por qué? Porque al estudiante por tiempo al final no le alcanza. ¿Qué recomiendo yo? Pues una malicia indígena que llaman, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí más o menos como un dibujo, pues sí. Acá están unos óvalos, ¿verdad? Y el ICFES pide que usted los rellene, ¿cierto? Si usted tiene dudas entre uno y otro, lo que yo le diría es que si tiene dudas, supongamos esto es A, B, C y D. Pregunta, 72, para que me entiendan, ¿verdad? Pregunta 72. Y ustedes dicen, hombre, estoy entre la A y la D. Está muy difícil, le he dado vueltas, la he leído 3 veces, eso les va a pasar, se los aseguro, pero necesito seguir, porque me falta inglés, porque me falta matemáticas, porque me falta biología y no me puedo quedar en esto. Entonces, mi sugerencia es que en la hoja de respuesta ustedes pongan un puntico leve en la que dudan y un puntico leve en la que dudan. Leve, porque después para borrarlo es muy complicado si lo marcan mucho. O sea, no lo rellenen completamente el óvalo. Y al final, siempre escaneen la hoja de respuestas y miran qué respuesta les falta. Y ahí sí toman la decisión. Miran el reloj. Si tienen tiempo, vuelven a la pregunta. Y si no, ahí sí, como ustedes dicen, pues échense la bendición, confíen en su instinto, borren una y elijan la otra. Si no tienen tiempo. No sé si el consejo queda claro, muchachos. Esto a veces es un arma de doble filo, porque estudiantes me dicen, profe, yo alguna vez hice lo que usted me dijo y rellené como en 5 y a mí se me olvidó, el tiempo se me acabó. Entonces, consejo, como la prueba no la califica un ser humano, ¿verdad?, sino una máquina que escanea la prueba de respuestas, la hoja de respuestas no escanea. Voy a hacer aquí 2 óvalos grandes que ya les voy a mostrar, que mi lapicero está como fallando porque estaba... el escáner no lee, o el lector, porque no es un escáner, es un lector de láser, ¿verdad?, no lee el óvalo medio relleno. Esto que está aquí no lo lee, eso no se va a contar. Usted tiene que rellenarlo completamente. Tampoco lee una X, no lee X. Si está en espacios en blanco, no lee. Y tampoco lee 2 opciones rellenas, porque lo invalida. Entonces, yo no sé si es necesario detenernos acá un par de minutos para ver si hay dudas en torno a lo que acabo de decir. David ha levantado la mano, no sé si quiera intervenir, David, o fue de hace un momento. Uy, qué pena, se me había olvidado bajar la mano. Ah, bueno, no se preocupe, pero me parece muy importante, profe, lo que nos está diciendo, ¿no? También hay como ese tips que nos da de dejarlos ahí como una última opción, que tampoco es que sea el Tin Marín, ¿no, profe? Porque ya han hecho una lectura, solo que tiene una pequeña duda en esas dos y pues no toma la decisión de una vez. Pero qué chévere lo que nos dice ahorita al final porque de cómo es la lectura. A mí como profesor me pasa, cuando he presentado las pruebas Saber Pro que les he contado que nosotros como profesores hacemos en la dinámica de la universidad, hay preguntas, por ejemplo, mi fuerte, lo confieso, no es la matemática, ¿verdad? Mi fuerte, si tuviera un fuerte, sería la lectura crítica. Pero en matemáticas o en inglés dudo mucho y hago eso. O sea, suelo decir, hombre, tengo duda en esta, entonces pongo un puntico en la otra que dudo. Cuando tengo tiempo, ahí sí me concentro en eso y ahí me tomo el tiempo para eso. Pero por favor, el consejo o la sugerencia está en el siguiente sentido. No dejen preguntas sin rellenar óvalos. O sea, a ver, esto que voy a decir puede ser también problemático. Alguna vez pasó, porque me encontré en una entrevista con unos muchachos que presentaron la prueba. Profe, es que yo quise ser honesto conmigo mismo y mi honestidad y mi conciencia no me permitían llenar algo que yo no sabía. No hagan eso. ¿Por qué? Porque se puntuaría igual de mal si usted se equivoca. Entonces, mejor equivóquese rellenando una, aunque no tenga la respuesta correcta. No sé si ese mensaje queda claro, muchachos. Es decir, valoro la honestidad, valoro la moral, por supuesto, pero esto es una prueba que mide resultados, ¿verdad? Imagínense que ustedes se quedaron a un punto de pasar a medicina. Y si les muestran el panorama de que con ese punto o con esa prueba, con esa pregunta, hubiesen pasado a medicina o a la ingeniería o hubiesen obtenido el puntaje que necesitan, se arrepentirán toda la vida.
y no están engañando a nadie, ni a ustedes mismos ni al ICFES. Simplemente reconocen, no lo sé, pero la que más me suena es la C. Entonces rellenan la C. Consejo de la tarde, no dejen preguntas sin rellenar, así no sepan la respuesta correcta. Lo ideal es lo que dice Luz. Claro, vuélvanla a leer, dedíquenle el tiempo, pónganse pilas, utilicen su inteligencia, que es mucha, pero si les pasa una circunstancia de anomalía en la que definitivamente no lo comprenden, pues utilicen ese pequeño truco que les puede servir. ¿Entendido? Entonces ahí avanzamos para terminar y no aburrirlos tanto, muchachos. En este caso ya dijimos que era la D por el tema del escaneo fácil, que yo me regreso. ¿Cómo se escanea, profesor? O sea, ¿cómo lo hizo usted y no tuvo que volver a leer? Fácil. Un escáner de texto es siempre pegado por ideas. ¿Cómo así por ideas, profesor? Pues una idea se separa con un punto, en ese caso un punto seguido, o dos puntos o un punto aparte, en este caso es un punto seguido, no una coma, porque las comas lo que dan son caracterizaciones o pausas. Si usted lee desde la propuesta hasta en tal sentido, eso es una sola idea. Entonces usted la debe leer. La propuesta de Bolívar fue acogida con entusiasmo y la Sociedad Patriótica acordó remitir al Congreso una exposición en tal sentido. Difícil sería la pregunta si dijera en qué sentido. ¿Por qué? Porque la palabra clave sería acogida o aprobación. El IFES le puede preguntar algo así como, de los siguientes sinónimos, ¿cuál reemplaza la palabra subrayada? Y la palabra que subrayan es acogida. Entonces, opción A, aprobación. Opción B, reprobación. Opción C, vituperación. Opción D, señalamiento. Entonces, la palabra, eso es sinónimos y antónimos. ¿Cómo amplío mi léxico y mi lenguaje? Leyendo, muchachos, leyendo, hablando con sus compañeros, no estando tanto tiempo en redes sociales, porque en redes sociales se utiliza el mismo lenguaje, las mismas palabras, y eso ocasiona un problema, ¿vale? Entonces, mi recomendación es, claro, no es que dejen de usar redes sociales, ni mucho menos, sino que aprovechen también el tiempo, pues, para que puedan ir practicando lectura, ampliando palabras, ampliando el diccionario, el léxico, el vocabulario, etcétera. Segunda pregunta de esta, ¿verdad? Esta será, en este caso, fácil. Dice, 3. Según los fragmentos expuestos, porque son dos fragmentos, ¿verdad? Son las palabras de Bolívar y la interpretación de las palabras de Bolívar. ¿Cómo se deliberó en el Congreso llevar a cabo la propuesta de Bolívar? Vamos a jugar con las dos opciones, es decir, vamos a escanear el texto, que era en lo que estábamos, porque después de tanta carreta que habla Garavito, de pronto se nos olvidó el contenido del texto. ¿Bien? Entonces dice, ¿cómo se deliberó? Entonces vamos a buscar discusión de la propuesta, que es lo que nos están preguntando. Una cosa que ustedes tienen que entender aquí rápidamente es, si me están preguntando por la deliberación, muchachos, para coger la propuesta, ¿tengo que leer el párrafo 1 o el 2? O ambos. ¿Qué dicen? El párrafo 2. Vale, el párrafo 2. ¿En dónde estaría entonces la deliberación? Está justamente después de entregada esta, o sea, la propuesta. Ahí usted se va a dar cuenta que es el hilo conductor. Entonces, antes de escanearlo, sí quisiera, voy a dar unos segundos para que vuelvan a leer el párrafo, se tomen ahí el tiempo. Bueno, a ver, de hecho la voy a leer para que quienes no pueden verlo, están ocupados haciendo otras actividades, porque puedo entender que eso suceda, cuidando a los hermanos, o la mascota, o en alguna ocupación, pues no estén viendo la pantalla, pero sí estén oyendo. Dice, la propuesta de Bolívar fue acogida con entusiasmo y la Sociedad Patriótica acordó remitir al Congreso una exposición en tal sentido. Entregada esta, recuerden la propuesta, el Congreso pidió su concepto al Poder Ejecutivo y al recibirlo favorable el 4 de julio, después de encendido debate sobre las facultades de sus miembros para hacer la declaración de independencia, ella se efectuó un día después, en el año 1811, en acta famosa, redactada por alguien que no nos importa pronunciar ni aprenderlo porque no nos están preguntando, entonces yo me ahorro ese tiempo y de una vez me voy a la pregunta que me están haciendo, que en este caso sería, ¿cómo se deliberó en el Congreso? A, con base en la entusiasta acogida que tuvo allí. B,
entre dos personas encargadas de redactar el acta final de independencia. C, se llevó a cabo sin el menor trámite deliberativo. O D, a través de un enardecido debate entre sus miembros. ¿Cuál dicen, muchachos? Eso está, desde luego, muy literal, muy fácil de entender. Ahí nos han escrito, profe. Eso veo, están en lo Sí. correcto. En A la ver, D, Diomar, que en la D. les cuento, Sí, para simplificar este ejercicio, yo escogí preguntas que todas fueran la D, para que no nos pudiéramos confundir, ¿vale? Ya ustedes se pudieron dar cuenta de eso de una manera muy fácil. No siempre va a ser así, ¿no, muchachos? Porque sé que algunos muchachos dicen, si no me la sé, la sé. No hagan eso, por favor. Tómense el tiempo, lean. Esto es una oportunidad muy importante para sus vidas, así que habrá que aprovecharla. Último ejercicio de textos. Esto que les voy a presentar es un texto discontinuo. Como les decía al principio, hay dos tipos de textos. Los textos que son continuos, que tienen un inicio, un nudo y un final, como los dos anteriores, y este que no tiene inicio, nudo y final. O bueno, a ver, sí lo tiene, pero yo puedo abordar el texto o la imagen desde mi punto de vista o a partir de mi intencionalidad. El texto nos muestra, porque sé que puede parecer muy pequeño, muy chico, pues la imagen, el texto nos muestra, uy, espérenme que yo aquí me equivoqué, ya. Regálame un segundo que tuve un error, ya, ahora sí. El texto nos muestra un joven, si ustedes se fijan en el ojo derecho del joven, pareciera que estuviera golpeado. O sea, si pueden fijarse en ese detalle, eso sería trascendental. Y dice el texto que lo acompaña, el miedo en negrillas, eso hay que leerlo, o sea, hay que leer ese contexto. El miedo y nosotros son palabras en negrillas. Eso tiene que significar algo para la intencionalidad del autor. Dice entonces la leyenda, el miedo que te venden lo pagamos nosotros. Desde luego ese texto dice tantas cosas que nosotros pudiéramos decir es imposible sacar preguntas sobre eso que pudiéramos acertar. Sin embargo, en este caso la fotografía que acompaña el texto tiene una intención y ahí es donde el estudiante tiene que demostrar que sabe leer, porque el IFES no va a interactuar con ustedes como lo hacemos en el proceso de formación, tanto en el colegio como en el salón, porque en el salón de clase uno le dice al estudiante, a ver, por ejemplo, David, que recuerdo tu nombre, David, ¿tú qué piensas del ojo golpeado del joven? ¿O qué piensas de los pantalones rotos? ¿Tú crees que así se visten las personas que son violentas? ¿O tú crees que esa estética juvenil es la que está de moda? Ahí David puede interactuar, pero en la prueba no hay interacción. O sea, en la prueba la única interacción es rellenar el óvalo de la respuesta correcta. Yo seleccioné estas preguntas porque me parece que no son difíciles. Vamos a ver cómo les va. Dice, con la fotografía acompañada por el texto, el autor, ¿qué pretende, verdad? ¿Qué es lo que pretende? Evidenciar cómo la delincuencia afecta directamente a la población de clase media y alta, rechazar de manera sistemática a una población de escasos recursos y denunciar los subsidios estatales que se dirigen a esta población, denunciar cómo el miedo a la inseguridad es producto de ciertos estereotipos sociales que terminan por discriminar a jóvenes inocentes, o cuestionar la poca presencia policial para evitar la inseguridad evidenciada en robos, atracos y delincuencia. Por favor, por el chat, si fueran tan amables de poner la opción que ustedes consideran correcta, sería maravilloso para que empecemos a discutir. Sí, profe, ya la han colocado. Veo por aquí Alejandro colocó C. que la C, Esteban la C, Diomar la C, Dubian la C, Lady la C, bueno, todos Vale, C. han Entonces, optado por la C. claro, acá hay un ejercicio, les dije que escogí estas opciones para poder discutir, pero en contrasentido. ¿Cómo así contrasentido, profesor? Efectivamente la opción correcta es la C, ¿verdad? Y eso no, digamos que no descubrimos muchas cosas con esto porque es literal. Lo que quiero decir es que si utiliza la palabra miedo en el texto y utiliza la palabra miedo en la opción, esa es. O sea, ahí eso es literalidad, es decir, entender. Lo que quiero hacer con este ejercicio es todo lo contrario. Por favor, pregunto, esta pregunta es un poquito difícil. De la A, B y D, ¿cuál es la primera que ustedes desestiman? O sea, ¿cuál es la menos verosímil
Ya les digo por qué utilizo la palabra verosimilitud, que es lo último que les quiero decir esta tarde, porque realmente no los quiero seguir aburriendo si es lo que está pasando o quitándoles tiempo. Dice Daisy, porque estoy viendo, Luz, que Daisy ya puso en el chat, que la B es la que desestima de primero. ¿Quién más se Sí. anima? ¿Cuál desestimarían, muchachos, primero? Ya sabemos que la correcta es la C. Digamos que ¿cuál sería la menos probable en ese sentido? Bueno, ahí nos escribe Dubián que la B y Esteban dice que la A. Ok. Alejandro dice la D. ¿Por qué es importante esta pregunta, muchachos? Les decía en el preámbulo del ejercicio, Jorman también dice la D, muy bien. Les decía en el preámbulo del ejercicio la palabra verosimilitud, ¿ve? Con esto intento cerrar esta intervención, ¿vale? Luz, Juan Pablo y compañeros. ¿Qué es lo verosímil? En el sentido estricto de la prueba, lo verosímil es lo objetivo. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a ser subjetivos, ¿cierto? A manifestar nuestras opiniones por encima de cualquier circunstancia. Y eso no está bien en el campo académico. Ojo con esto, en el campo académico. En el campo familiar, en el campo personal, eso está muy bien, ¿sí? Manifestar nuestra subjetividad o nuestros prejuicios. Un prejuicio, por ejemplo, para que me entiendan, es la creencia religiosa. Entonces, supongamos, Luz no cree en Dios y yo sí. Eso es un prejuicio que no debe afectar para nada la integridad de ninguno de los dos, porque eso es una cuestión personal de Luz, ¿verdad? Así como Luz respetaría que yo crea en Dios, yo debo respetar que ella no crea en Dios. Esas discusiones nunca las vamos a encontrar en el ITFES, en la prueba. Casi que tampoco en la universidad de manera objetiva, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Yo no voy a convencer a Luz de que crean lo que yo creo y yo no voy a dejarme convencer de, digamos, de dejar de creer en lo mío. ¿Bien? Verosimilitud, recuerden, objetividad. Espere, profesor, porque no me quedó claro. Un ejemplo, vamos a ver si funciona. Y ustedes me responden por el chat si sí es posible o no es posible. Atentos, por favor. En ese caso, oído. Yo señalo la ventana, una ventana en un edificio cualquiera de los que estemos en la ciudad de Cúcuta y quienes no están en la ciudad de Cúcuta, pues en un edificio de los lugares donde se encuentren, y aseguro lo siguiente, abro comillas, acabo de ver un elefante en el cielo. Repito, acabo de ver un elefante en el cielo mirando por la ventana. ¿Eso es posible o no es posible? ¿Qué me dicen? Por el chat pueden poner un sí o un no. Yo digo que no es posible. Ok, muy bien. Valerie también dice que no es posible. Igual que Alejandro. Pueden ser nubes, dice por aquí Lady. A ver, vamos a cambiar la premisa para que se pueda entender de manera objetiva. Yo digo, acabo de ver un elefante, un animal de verdad, no nube, ni representación, ni tengo algún tipo de inhibidor que me permita ver otra cosa, sino un animal como el que todos conocemos, bueno, que la mayoría seguramente conocemos por televisión o algo así, pero de eso se trata. Pero entiendo lo que dice la compañera de la nube, por eso es una representación simbólica que tendría interpretaciones y ese caso es subjetivo, que es lo que estoy diciendo. Nunca van a encontrar una pregunta subjetiva, porque el IFES no puede medir ni evaluar lo subjetivo. Bueno, ni el IFES ni nadie. Yo como profesor no... A ver, ¿qué tal que ustedes sean mi estudiante y yo diga, no, lo que ustedes piensan no tiene sentido, tienen 0? Esa es mi opinión. Yo tengo que ser objetivo. Por eso la evaluación tiene que ser objetiva. Debe tener unas categorías, unas premisas que generen algo que se llama facticidad. En este caso estamos hablando de verosimilitud. Entonces dicen que no es posible y vamos a determinar. Ojo con esto. Imagínense que hay un zoológico que está yo no sé si ustedes han reconocido, no sé, la Hacienda Nápoles, por ejemplo, que era una hacienda que perteneció a un narcotraficante famoso, digamos, nefastamente famoso del país, y ahora lo convirtieron en un parque temático de atracciones. Ahí hay algunos animales, hipopótamos, hay elefantes, tal. Imagínense que un elefante se enfermó y necesitan ir a un veterinario en Bogotá, porque allá en La Dorada Caldas, que es de donde es la Hacienda Nápoles, pues no hay veterinarios. El ejército carga los 2 elefantes, vuela
y sufre un accidente, la compuerta se abre, el elefante cae. Y en ese justo momento usted mira por la ventana y ve un elefante en el cielo. ¿Eso es posible o no es posible? Ya no Ahora sí, estaríamos es viendo una posible. fantasía, una metáfora. No es metáfora porque es verosímil. Lo verosímil es lo que es probable, lo que es posible, no lo que es cierto, pilas, eso es diferente. Ahora, si yo digo, acabo de ver un elefante volando, eso es inverosímil, porque los elefantes no vuelan. ¿Me entienden la diferencia? Eso es objetividad y subjetividad. Subjetivo es que yo diga, acabo de ver un elefante volando. Ni Dumbo vuela, ¿verdad? Porque es una representación de ficción. Los elefantes no vuelan, eso es una premisa objetiva. Pero lo que sí es verosímil es que yo diga, acabo de ver un elefante en el cielo, porque puede pasar. Claro, que no pase tan seguido, eso es otra cosa. Que el profesor Garavito se haya inventado que el zoológico, que no sé qué, pero eso puede pasar. Y si puede pasar, es verosímil. Por eso, muchachos, es muy importante que ustedes ejerciten la lectura crítica, porque van a encontrar muchos problemas que tienen verosimilitud y que los van a hacer dudar, como por ejemplo el caso que les acabo de plantear. Fíjense que la mayoría dijo, no, eso no es posible, hay que estar un poquito loco o con sueño o algo para ver un elefante en el cielo, pero eso se puede. Si pensamos críticamente, eso es posible. Y el IFES quiere, a ver, evaluar esa capacidad de pensamiento que ustedes tienen. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Luz, tú, Juan Pablo. Profe, pues no sé si los chicos quieran de pronto aclarar alguna duda, aprovechar su disposición para la tarde de hoy y que pueda de pronto darles más de esas, resolver pues más bien las inquietudes que ellos tengan. Si alguno desea Claro, preguntar, aunque creo que los ejercicios estuvieron muy claros, de todo aprendemos un poco. Y pues no sé si los chicos quieran de pronto hacer referencia a algo, qué dudas tienen en esta parte y además que lo que decía el profe, ¿no? No solo también por esta área de lectura crítica, sino pues porque la lectura la van a tener que aplicar en toda la prueba de alguna toda manera. la prueba. No sé, muchachos, alguna duda o un comentario. De todas maneras, Pues yo digo que la clase fue demasiado, pues demasiado, primero que todo, creativa, muy explicativa, pues fue muy útil para nuestro desarrollo en las pruebas IFES. gracias, Julián. Gracias por tu comentario. Qué bueno. Y bueno, eso ha sido la intención, ¿no, profe, de la Universidad Simón Bolívar y en el caso suyo, pues de hacerlo tan didáctico, tan práctico y que lo podamos entender todos. Bueno, nada, yo con mucho gusto siempre estoy, no hago nada más en la vida, muchachos, solo ser profesor. Intento Profesor, una pregunta, siempre estar presto a esto. Dinos, te una pregunta. escuchamos. Es que no me quedó bien claro cuando usted está explicando en el texto algo sobre, o sea, el de Simón Bolívar, ¿no? Que usted está Ok, hablando de que siempre que hay un punto seguido, es como que da una idea, ¿no? Entonces esa sería una vale, manera de lectura. Y dijo algo sobre las perfecto. comas, ¿qué era, profe, que se me pasó? Sí, te lo voy a explicar de manera verbal para que lo entiendas más fácilmente. Cuando uno lee un texto, cualquiera que este sea en términos continuos, uno se fija que los textos funcionan de una manera cohesionada. ¿Qué es una cohesión? Es como tejer ideas en un párrafo. Generalmente los párrafos tienen varias ideas, ideas primarias, ideas secundarias. ¿Cómo identificamos las ideas? Pues después de los signos. Si tú encuentras un párrafo, ¿verdad? Que tenga una o dos líneas y te encuentras un punto, hasta ese punto es una sola idea. Después de ese punto inicia otra idea. Las ideas pueden estar separadas por comas, pero las comas no son puntos aparte, digamos, sino pausas, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre que me acabas de preguntar? Lady, Lady, mira, entonces, por ejemplo, piensa en una canción que te guste, no sé qué género musical te gusta. pop, pop en Pop, inglés. pop, uy, en inglés no, ahí sí me corchó porque, Ah, bueno, pues entonces en pop inglés. cualquiera. Sí, Ellos ya porque tú vieron sabes un que, módulo de inglés, profe, ya lo vieron con no, la profe imagínense, Geraldine, entonces están súper. me tienen que invitar por la profe Geraldine, es muy buena para eso. A ver, piensen en una canción que yo me imagino que todo el mundo conoce, ¿vale? Supongamos que el himno de Norte de Santander, ¿verdad? El himno del Norte de Santander tiene algo que se llama estrofas, ¿cierto? Las estrofas son ideas primarias.
y entre estrofa y estrofa hay pausas. ¿Cómo le puede uno decir a alguien de qué se trata el himno de Norte de Santander? Sería de patriotismo, ¿cierto? De reconocimiento de identidad norte santanderiana. Pero si nosotros seleccionamos una estrofa, Lady, la primera, por ejemplo, a ver, pensemos en esta del norte, bravos hijos, luchemos con el alma, hasta ahí digamos. Bueno, la vida por la gloria por la patria. Entre la vida por la gloria y la gloria por la patria hay una coma, pero es una misma idea. O sea, es un mismo hilo conductor, se hace una pausa. La diferencia entre un punto seguido y una coma es que la coma hace una pausa dentro de una misma idea, que es lo que hicimos de Bolívar. ¿Por qué? Porque en la primera línea, voy a ver si puedo proyectarlo para que esto tenga más sentido visual. Ya lo había, espérenme que ya lo había minimizado, muchachos, lo siento mucho, regálenme, no me demoró nada en ponerlo otra vez, porque lo cerré. Acá está. Vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente. A ver, cambiemos el de Bolívar, vamos a irnos a este texto que es una recomendación que les quiero hacer. Creo que ya lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, señor. Vale, aquí está. Entonces, Lady y compañeros, a ver, no quiero que olviden lo de Bolívar, sino que se aplica para cualquier texto. En este caso es un texto de Mario Mendoza. Si ustedes me preguntaran, profe, ¿qué me recomienda para leer? Que yo quiero aprender quiero leer cosas, crear el hábito. Yo trabajo con los muchachos de la universidad de primer semestre. Este autor se llama Mario Mendoza, es un autor colombiano, escribe muy chévere, escribe de una manera, tiene una narrativa muy sencilla, muy cotidiana, muy juvenil. A muchos de los muchachos que son casi de su edad, porque tienen casi 17, entre 17 y 19 años, los de primer semestre de la universidad, del curso que yo oriento, les ha enganchado esa lectura, me han dicho, profe, yo nunca había leído un libro y lo leí en 2 noches, me enganchó inmediatamente, ¿vale? Entonces les recomiendo, y ahorita les recomiendo el nombre del libro por si les gusta esta historia. Dice Mario en la primera línea, ¿cómo sabemos la primera línea? Es por los puntos, Ley, ¿verdad? Piensa que este es el mismo texto de Bolívar, es igual. Fíjate que en la primera línea de aquí sí hay una coma, bueno, en este caso 2, pero es de caracterización y de pausa y no de otro tema. En ese caso dice, en mi antiguo apartamento, y da un adjetivo de ubicación, pero pudo haber sido azul, rojo, verde, ¿bien? Una característica me refiero. Incluso puede suprimirse, porque las comas funcionan en ese sentido estricto. Fíjate que si yo le quito a la frase, en mi antiguo apartamento había unos vecinitos de colegio que me tenían bien fichado. En la floresta solo me da un contexto de ubicación. Si es relevante o no, eso lo decide la historia posteriormente. O sea que estas comas se tienen que leer como una pausa leve o sin importancia, por ejemplo en esta dinámica. En mi antiguo apartamento, en la floresta, había unos vecinitos de colegio que me tenían bien fichado. Hasta ahí es la primera idea. Una recomendación es que ustedes hagan esto, que es lo que yo hago. Por ejemplo, pongo en amarillo la primera idea. Segunda idea, me habían visto alguna vez en el periódico o en la tele y me llamaban por mi nombre o me decían el escritor cuando me veían pasar. Alzaban sus manos para saludarme o me hacían con gracia algún gesto de despedida cuando iban en los carros de sus papás, sentados en la parte trasera con cara de castigados. Si yo tengo que hacer una división de ideas dentro del mismo párrafo, tengo que poner colores distintos. Hasta aquí, 1. Hasta en la tele voy a poner verde. Me llamaban por mi nombre, me decían el escritor cuando me veían pasar sería otra idea. Alzaban sus manos, es la misma idea de despedida. Hasta aquí. Esta es otra idea, castigados. Voy a poner otro color que será azul. Listo. Este mismo párrafo, hombre, la embarré aquí con este color. Pongámoslo en rojo para distinguirlo. Este mismo párrafo tiene, Lady, 3 ideas que están separadas por un solo punto seguido. Que en este caso, desde me tenían bien fichado, a partir de me habían visto alguna vez. ¿Por qué lo verde, Lady, compañeros, se diferencia de lo azul? ¿Por qué sería una idea distinta? ¿Tú qué crees? O cualquier otro compañero o compañera que quiera intervenir, desde luego. Perdón, es que mi papá estaba llegando. La pregunta No te era preocupes.
Es que Lady, la pregunta es, en el mismo párrafo que yo seleccioné, es decir, desde en mi antiguo apartamento hasta Cara de Castigados, hay 3 ideas distintas, ¿verdad? Yo les puse color. La primera idea es de ubicación, porque él está dando una ubicación, mi antiguo apartamento, que no tiene que ver directamente con la visualización de ellos, de ubicación del reconocimiento del sujeto, en ese caso de Mario. Y como lo lo azul, coloqué en contexto, exactamente, lo una azul es coma como corta, una pausa tal corta. cual, una pausa corta. Eso es lo mismo que hicimos con el de Bolívar. Entonces yo por eso les decía al principio que con el lápiz que van a presentar la prueba, ustedes señalen eso es permitido. Claro, no vayan a rayar la hoja porque eso sí tendría un problema, pero si ustedes muy levemente, muy superficialmente, suavemente pasan el lápiz por las ideas que les llaman la atención, eso es una recomendación, ¿vale? Supongamos que vamos a trabajar este texto, Lady, ¿tú me puedes ayudar a leer? Voy a quitarle los colores para que esto no quede tan sugestionado el asunto. Regálenme un segundo sin color. Pero espérenme que voy a quitar esto. Espérenme que quite esto porque esto no tiene nada que ver con ustedes. Ahora sí, Lady, cuando quieras puedes leer hasta entusiasmo, por favor. En todo desde el principio. Sí, en mi antiguo apartamento. Bueno, en mi antiguo apartamento en la Floresta había unos vecinitos de colegio que me tenían bien fichado. Me habían visto alguna vez en el periódico o en la tele y me llamaban por mi nombre o me decían el escritor, pero me veían pasar. Alzaban sus manos para saludarme o me hacían con gracia algún gesto de despedida cuando iban en los carros de sus papás, sentados en la parte trasera con cara de castigados. Eran unas joyas y andaban por todo el conjunto residencial pateando balones, montando bicicleta o con un helado o una gaseosa en la mano. Me caían bien y yo solía saludarlos con entusiasmo. Voy a ir yo y luego sigues tú, Lady, ¿vale? Una tarde iba saliendo del edificio con unos libros en la mano y encontré a 2 de ellos enfrascados en una discusión grave. Manoteaban y ya estaban dando alaridos de la furia. El más grande me vio salir del ascensor y se le iluminó la cara. Me señaló con el ceño fruncido y sentenció: que Mario decida. Sigue, Lady. El otro aceptó enseguida. Me quedé parado entre ellos dos y me preparé muy serio a dar un veredicto. El primero me explicó muy ofendido. Este tipo no sabe jugar. Disparamos al tiempo las pelotas y eso significa que ambos tenemos que morir. Yo me caí al piso y él sigue de pie. Por lo menos tiene que aceptar que está herido. Vale, ahí para hacer una aclaración es pistolas, ¿vale? Porque dijiste pelotas y nos podemos confundir, pero está muy bien, no te preocupes. Continúo yo. Afirmé con la cabeza y miré al segundo niño esperando sus descargos. Era un enano de unos 10 años que no se inmutó. Caminó con propiedad unos pasos hacia mí, se detuvo muy tranquilo y me dijo con un desparpajo que dejaba traslucir cierta superioridad. ¿Qué dijo, Lady? Cuéntanos. El que no sabe jugar es él, Mario. Él me disparó con una pistola terrestre, normal, con balas comunes y corrientes. Yo tengo una pistola galáctica, traída de otro planeta, y disparé unos rayos láser que no solo destrozaban sus balas, sino que lo dejaron frito y chamuscado en el piso. El enano me mostró entonces con orgullo su pistola extraterrestre y la verdad que el diseño era impresionante, verde fosforescente y anaranjada, alargada, aerodinámica. Le pedí al otro niño que me mostrara su arma, era una pistolita que no impresionaba para nada. Termina, Lady. El chico, mirando su pistola con tristeza y cierto desdén contenido, se tiró al piso y se quedó inmóvil. Gracias, Mario, me dijo el otro con aprecio. Esa es la ventaja cuando uno lee, que sí sabe cómo son las cosas. Asentí, cogí mis libros y caminé hacia la portería. Listo. Ahora ahí terminé, digamos, se termina la historia y vamos a ir a las preguntas a ver cómo les va. Ya los voy a dejar en paz, tranquilos. Pregunta 1, por favor, en el chat quiero ver esa activación y esa participación. Dice, responda las preguntas de acuerdo con el texto anterior, el que leímos pues junto con Lady. Dice, ¿cuántos vecinitos del colegio habían en el apartamento donde vivía Mario? Desde luego eso es una pregunta de entendimiento. Opción A, 5 niños. Opción B, 2 niños. Opción C, más de 2 niños. Y opción D, es imposible saber. ¿Qué creen, muchachos? Piensen en lo que les dije anteriormente de la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Lo verosímil, lo que yo puedo comprobar. Lo que yo no puedo comprobar es lo subjetivo.
Eso es una clave para la prueba, muchachos, no solo para la lectura crítica, incluso les diría para la vida. Porque si uno va por la vida siendo subjetivo, caprichoso, prejuicioso, pues no le va a ir muy bien, porque uno sería discriminatorio, segregador, pensaría que todas las personas que se visten de negro son satánicas, pensaría que las personas que tienen inclinaciones sexuales de tendencia del mismo sexo son locas, enfermas, o sea, ser prejuicioso es bastante negativo. Entonces, en la vida funciona mucho ser objetivo, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar descubrir qué respuesta tienen ustedes para eso por el chat. Sí, ahí nos han escrito, profe. Vale, eso Ahí veo. están escribiendo en el chat. Dicen D y Jorman dice C, si no veo mal, ¿cierto, Luz? Eso es tú me Sí, corriges. sí, señor. En su mayoría D y Jorman dice C. Vale, entonces, la respuesta correcta, muchachos, es la C. ¿Por qué? Porque objetivamente podemos determinar que como en la historia nos dan 2 niños, hay más de 2. No sabemos cuántos, pero lo que sí sabemos es que hay más de 2. Por lo tanto, la D no es verosímil, es decir, no es objetiva, porque sí es posible saber, mínimo hay 2, o sea, mínimo, y a partir de 2 hay. No sé si tienen algún comentario sobre esa respuesta, muchachos, de manera objetiva. O si están en contra de esa afirmación que yo les doy. A ver, porque les digo, estas preguntas me las inventé yo, no el IFES, y yo no soy experto en nada, pero las pongo a discusión de ustedes para que entiendan el propósito de la objetividad, que yo no siempre tengo razón, porque eso sería muy subjetivo, solo que apelo a la objetividad. Repito, si yo menciono a 2 niños, porque literalmente en el texto me los están mencionando, ¿verdad? Uno mayor y uno enano, uno más pequeño, coloquialmente hablando por Mario, pues yo ya sé que mínimo hay 2. O sea que la respuesta correcta es más de 2. Pueden haber cientos, miles en el conjunto donde viven. Eso sí no lo sé. Pero lo que sí sé es que es más de 2. No puede ser 5, desde luego, porque eso sería imposible, inverosímil. No puede ser solo 2, porque alguien dirá, a ver, yo les diría, la duda puede ser entre B y C. Pero alguien dirá, hombre, es imposible que en un conjunto solo hayan 2, pero puede pasar. Entonces las dudas serían B y C, y la C, que yo puse ahí entre mayúscula, pero eso la voy a corregir ya porque eso puede ser sugestivo, lo siento mucho. Ahora sí, no me había percatado de eso. No fue intencional, lo aseguro, no fue intencional. La respuesta correcta entre B y C es la C. Hay más de 2 en la historia. ¿Por qué? Porque es con respecto al texto y no a la vida en general, porque ustedes pueden pensar, no, en ese conjunto acabaron de llegar los papás de los 2 niños y no ha llegado nadie más. Sí, vale, pero eso se lo inventó usted, porque el texto no lo dice. Incluso si usted se va al texto, decía, cuando dice, habían unos, ¿verdad? Ya les muestro. Dice, en mi antiguo apartamento en la Floresta había unos vecinitos, ¿cierto? Si solo fueran 2, diría, había 2 vecinitos. Y ahí ya me puede confundir. Eso sería algo un poco más complicado. Ahora vamos a la difícil. 2, prometo ya dejarlos en paz. Es que aquí como que me gusta estar con los estudiantes. Lo siento mucho, muchachos. Pero ya es la última, la última. ¿A qué se refiere, a qué se dedica Mario, muchachos? ¿Qué opinan en el chat? A, era escritor. B, era profesor. C, era presentador. O D, era periodista. Métanse, por favor, la palabra objetividad en su cabeza de ahora en adelante. Objetividad. Escritor, profesor, presentador o periodista. ¿Qué dicen en el chat? Nos escriben en su mayoría que la A. La A. Vale, muy bien. Vamos a ir al texto, escaneémoslo y ya que lo tenemos, pues aprovechemos el texto. Pues ahí dice es que se dedica, ¿no? El texto decía como le decía. Claro, exactamente. Esa es la clave, Luz. Perfecto. Aprobaste mi curso. Yo también estoy aprendiendo. Ah, ok, muy bien. Entonces, muchachos, pilas, porque saber leer no es solo hilar letras y palabras para formar oraciones, es pensar lo que me están preguntando. En este caso dice, en mi antiguo apartamento en la Floresta había unos vecinitos del colegio que me tenían bien fichado. Dice, me habían visto alguna vez en el periódico o en la tele y me llamaban por mi nombre o me decían, y aquí es donde puede estar la confusión. Ellos le decían al escritor, pero no está preguntando, aquí no dice, ¿cómo le decían los niños a Mario? Lo que está preguntando es a qué se dedicaba.
Luz y demás compañeros. No sé si Juan Pablo también esté conectado. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? Ya sabemos que la incorrecta es la de A, escritor, porque es la trampa o la tergiversación de la malinterpretación que un estudiante, porque no se toma el tiempo de leer bien, pues puede caer en el error. ¿Qué será, Luz y compañeros? ¿Profesor, presentador o periodista? Alejandro nos está escribiendo que periodista, Esteban nos dice que era presentador, Alejandro nos dice también que era periodista. Vale, con esa Jorman, que era información. periodista. Perfecto, con esa información que tenemos y con la objetividad, ojo, aunque el texto no nos lo diga, muchachos, ¿verdad? Porque el texto no es explícito, o sea, el texto no nos dice era periodista. Yo puedo inferir de manera verosímil o de manera objetiva que él trabajaba en un periódico, porque eso sí lo dice el texto, ahí lo estoy señalando. ¿Me habían visto alguna vez en el periódico o en la tele? Entonces yo pregunto, ¿quiénes trabajan en un periódico y en la tele a la vez? ¿Un escritor, un presentador o un periodista? Y la respuesta correcta es D. ¿Entendido? ¿Dudas? Muy claro. ¿Sugerencias? Vale, perfecto. Ahora sí, ya no me despido más, parezco circo de barrio, última noche y última noche, última función. Pero les agradezco mucho por invitarme, a ustedes muchachos también pues por la aceptación, por el tiempo, la atención que me pudieron prestar. Espero verlos en la universidad. Les aseguro que es una decisión de la cual no se van a arrepentir. La Universidad Simón Bolívar, a ver, es una universidad que está en constante crecimiento, aunque ya tiene una trayectoria de más de 25 años en la región y a nivel nacional, pues medio siglo, ¿verdad? Pero Luz me corrige si no estoy al tanto de la historia de mi institución. Y hemos venido creciendo, muchachos, hemos venido creciendo, tenemos muchos proyectos interesantes, ya tenemos un reconocimiento en la ciudad, un reconocimiento no solo académico, sino en el sector empresarial, tenemos muchos vínculos, seguramente ustedes ya les han hablado de eso y yo me estoy metiendo en un tema que no es el mío, pero yo lo veo, o sea, yo veo en el aula, veo los comentarios de los muchachos, veo egresados y la Universidad Simón Bolívar de verdad tiene mucho potencial, así que si se deciden, pues las puertas estarán abiertas y espero vernos en el salón y que pase lo que casi siempre pasa. Profe, yo estuve con usted en una prueba de no sé qué, el colegio 11, y ahí les prometo que la cosa pues mejora esto que pudimos hacer poco. Así que muchas gracias, muy a usted, complacido profe. por estar acá. ¿Vale? Muchas gracias por el espacio también, por acceder ahí también, disculpas por los detalles logísticos, a usted, profe, a los jóvenes en el momento que iniciamos, pero bueno, creo que ha valido la pena. Felicitar a los chicos por su participación. Vea, le dije al principio que es muy pilosos, interactúan bastante, entonces eso es chévere y hace que esto sea más agradable también para todos. Y bueno, profe, reiterar el agradecimiento a usted, a los colegios que nos han acompañado en la tarde de hoy y los esperamos la próxima semana nuevamente el jueves y el viernes. Ya con eso finalizamos todos nuestros encuentros. La próxima semana tendremos el encuentro de sociales y ciudadanía, que sabemos también, profe, que van a tener que leer muy bien. Muy bien. Entonces, ya están un poquito más preparados también para ese módulo. Entonces, reiterarles el agradecimiento a todos, chicos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves, entonces, 18 de agosto, para nuestro tercer y último encuentro. Entonces, feliz tarde para todos y los esperamos la próxima semana.